Es uno de los edificios más emblemáticos de Estados Unidos y me he puesto el reto de construir una gran maqueta armado solo con listones de madera, alambre y plastilina, mucha plastilina, un desafío que puede acabar siendo un éxito o un rotundo fracaso. Super maquetas de plastilina, la Transamerica Pyramid Tower de San Francisco. La base será de 25 centímetros por lado para una estructura que alcanzará el 1,20 m de altura. Usaré 5 listones de madera de 1 metro de longitud, los cuales revestiré con una capa de plastilina, lo cual me ayudará en el proceso de diferentes fases de la maqueta. Para este proceso usaré plastilina mezclada, esa que se va quedando tras otros usos y que parece como multicolor, pero que para estos procesos ocultos viene genial. Con la base delimitada y el dibujo del cuadrado hecho, paso a fijar lo que será el anclaje, por así decirlo, de los diferentes listones, poniendo especial énfasis en el central, ya que ese será el que sostendrá toda la estructura al ser piramidal, por lo que no escatimaré en plastilina para fijar bien la base. Tras esto llega el turno de los anclajes inferiores, que darán estabilidad a toda la estructura y para lo que usaré varias varillas de madera de 2 longitudes distintas para que el movimiento de la futura estructura sea mínimo. Aquí no es necesario revestirlos, ya que no fijaré nada a ellos, simplemente usaré plastilina para anclarlo bien a la base y al pilar central. Tras dejar lo más fijo posible dicho mástil central, añadiré un cuadrado hecho solo con plastilina y que será el tope de la estructura y a la que fijaré los pilares de cada una de las esquinas. Después le toca el turno a las bases de anclaje de dichos 4 pilares. El detalle de la forma piramidal simplifica mucho este proceso, pero para una mayor estabilidad es conveniente usar bastante plastilina que además delimitaré con cortes en lo que serán las paredes y esquinas. Toca el primer paso visible de la estructura final, la forma de la maqueta y el anclaje de los 4 pilares de cada esquina al punto más alto. Empezamos a revestir desde la base, lo que serían las primeras plantas de la torre, que irá semioculta, por lo que no me voy a complicar y haré una pared de plastilina negra con 2 franjas grises. Las puertas de entrada las recrearé con una lámina plástica transparente que delimitaré en el contorno con plastilina gris. Paso a una de las estructuras más visibles, los pilares en diagonal que circundan la torre. En la de verdad son 2 filas distintas, una interna y otra externa, pero en la maqueta solo voy a hacer una, la externa. Antes haré el piso intermedio, donde usaré 4 listones finos de madera que revestiré con plastilina blanca.
Después me pondré con la estructura de la base. Aquí, al principio no lo hice con listones de madera, pero luego lo cambié, ya que se deformó bastante y quedó feo. Esta zona tendrá 5 pilares hasta el suelo por cada lado. Llegamos a una de las fases más vistosas, las columnas en forma de medio triángulo. Un proceso lento pero muy entretenido. Aquí también acabé cambiando las columnas de las esquinas, para las que usé palillos de madera revestidos de plastilina blanca para que fueran firmes. El edificio comienza a tomar forma. Pasamos ahora al grueso de la maqueta, el revestimiento piso a piso, más de 40 niveles de ventanas, en 3 fases. La primera, las láminas alargadas en negro, que simularán el fondo de las ventanas oscuras de la torre. Después, 2 franjas blancas arriba y abajo de cada lámina harán las veces de delimitación entre piso y piso, sobre las que colocaré las filas de ventanas. El problema de la Torre Transamérica es que tiene las ventanas en relieve, superpuestas, por lo que tendré que hacer las ventanas una a una, un proceso que me llevó el grueso del tiempo para hacer la maqueta y que hice poco a poco y en ratos muertos, usando un molde de cartulina con la forma de las ventanas y parecida a las originales. Y así hacemos una ventana. Ya solo faltan 9.895. Debo decir que no se hizo tan pesado como esperaba, aunque al cabo de unos días me aprendí de memoria el proceso y dejé de utilizar el molde, lo cual fue mucho más cómodo y agilizó bastante la cosa. Entre ventana y ventana aproveché para ir añadiendo detalles a la estructura, como la delimitación del comienzo de las 2 estructuras laterales y un alambre revestido para ayudar a que las 4 fachadas no se hundieran demasiado. Y tras unos cuantos días haciendo ventanas y ventanas, por fin empecé a hacer los diferentes niveles, eso sí, revistiéndolos una a una. Por desgracia, la plastilina blanca usada tenía diferentes tonalidades de blanco y acabarían mezclándose. Tras esto llegaba el momento de la verdad. Empezar a revestir la fachada de la torre una a una, el trabajo más entretenido, ya que día a día empezaba a vislumbrarse cómo sería el resultado final. Además, nivel a nivel, revestí las esquinas tratando de dejarlas lo más limpias posible. Con los niveles más bajos ya avanzando, añadí al fin la estructura de los 2 salientes laterales. Usé también listones de madera de diferentes tamaños y revestidos completamente de plastilina. Debo decir que fue lo que más me costó dejar más o menos definidos, y con lo que ya os adelanto, no quedé contento. Poco a poco fuimos subiendo los niveles y haciendo más patente la forma de la maqueta. Después añadí 2 cables internos para delimitar mejor los 2 laterales. Estos no los revestí de plastilina y me arrepentí más adelante.
Tras ello, llegaba uno de los momentos cruciales de la maqueta: revestir los dos salientes, tan característicos en la torre, proceso que se complicó bastante más de lo esperado. Y por fin tocaba el culmen de la torre, la famosa cúspide piramidal, una estructura que hice con 5 palillos largos de madera cortados a medida, sin revestir y después forrados por los 4 lados de esa especie de obelisco. Pero faltaba lo más delicado. Y ya solo faltaba fijar y pulir el añadido y rematar la estructura para acabarla. No sé qué os habrá parecido el resultado final, pero para estar muchos años sin tocar la plastilina quedé bastante satisfecho, aunque encontrando muchas cosas mejorables, por lo que la dejaría en un 7. Espero hacerlo mejor en mi siguiente reto y os contaré. Suscríbete al canal para no perdértelo.